Érase una vez, en las tierras desoladas de un reino olvidado, donde el susurro de la muerte llevaba el lamento eterno de una guerra que no había terminado, sino que simplemente había cambiado de forma. Un superviviente desilusionado, llamado Draken, caminaba entre los escombros de lo que una vez fue su propia existencia. Cada paso que daba era una carga, el peso insuperable de su desesperación parecía aplastarlo. Sus hombros encorvados bajo el peso de vívidos recuerdos que se negaban a desvanecerse, como cicatrices abiertas en el alma. El penetrante olor a cenizas aún flotaba en el aire, mezclado con el eco inaudible de los gritos de sus seres queridos. Las últimas imágenes grabadas en su mente eran los rostros contorsionados de dolor y terror, compañeros constantes en su soledad. Los paisajes antaño vibrantes y llenos de vida eran ahora un campo de huesos, ruinas y silencio. Un mudo testimonio de la furia incomprensible que había arrasado la tierra, dejando tras de sí solo la desolación. Draken era un hombre roto, un eco distante y frágil de quien fue, un fantasma errante que vagaba por un mundo que había perdido su color, donde la única melodía era el viento frío y cortante que silbaba a través de los retorcidos esqueletos de árboles y las estructuras desmoronadas. Un lamento continuo por la vida perdida. Draken, sin embargo, no era solo un caminante desilusionado. Era cazado por algo más insidioso e implacable que cualquier ejército mortal. Algo que se alimentaba de la esencia misma del alma, los espectros de la aflicción. Estas no eran criaturas de carne y hueso, sino manifestaciones etéreas y sombrías de la desesperación colectiva, tejidas a partir de la tela del dolor y la pérdida que impregnaba cada fibra de la tierra devastada. Se aferraban a las almas de los moribundos y los quebrados, drenando su vitalidad hasta que no quedaba nada más que una cáscara vacía, un cascarón hueco sin la llama de la vida. Sus susurros eran como dagas heladas que perforaban la mente de Draken, promesas seductoras de un fin a su dolor infinito, una liberación de la agonía que él, en sus momentos más oscuros y desesperados, casi había deseado con cada fibra de su ser cansado. El sonido de sus pasos fantasmales en la nieve, un chasquido seco y siniestro de ramas rompiéndose bajo pies invisibles, era un tormento constante, una banda sonora macabra e incesante para su huida sin rumbo, un recordatorio perpetuo y cruel de que la oscuridad siempre estaba al acecho, solo un paso detrás de él. Sus ojos vacíos, invisibles para la vista mortal, parecían perforar el alma de Draken, extrayendo de ella la última gota de esperanza, el último vestigio de luz. En su viaje desesperado, guiado solo por el instinto animal de sobrevivir en un mundo que ya no parecía quererlo, Draken llegó a los límites de un antiguo pantano, un lugar donde la tierra misma parecía llorar, conocido por los antiguos susurros como el Pantano de los Lamentos. Era un lugar donde la luz del sol apenas se atrevía a penetrar, filtrada por una densa niebla y por árboles retorcidos cuyas ramas parecían dedos esqueléticos y acusadores, extendiéndose en agonía. El agua, oscura como la noche más profunda, reflejaba el cielo gris como un espejo de desesperación, cada gota aparentemente llevando el peso de 1000 lágrimas no derramadas. Draken sintió un tirón, una extraña e irresistible atracción hacia el corazón pulsante del pantano. Una intuición que era a la vez repulsiva y fascinante, una llamada irresistible desde las profundidades.
Sabía en su interior que se acercaba a algo antiguo y poderoso, una presencia que la razón le urgía a evitar a toda costa. Pero el agotamiento de su alma, el cansancio de toda una vida huyendo, lo impulsaba inexorablemente a buscarlo. Era un lugar donde la cordura misma parecía flaquear y disolverse, donde los ecos del pasado se mezclaban con los gemidos del presente, creando una sinfonía de dolor y agonía. Fue allí, en medio de la densa niebla que colgaba como un sudario húmedo y opresivo sobre las aguas inmóviles, donde Draken, con su alma al borde del colapso, encontró la figura solitaria de Morwen. Ella era una antigua bruja, cuya existencia era un misterio para la mayoría, viviendo aislada en el corazón del pantano, un ser casi tan antiguo como el propio pantano. Morwen, con sus ojos de ébano que parecían abismos sin fondo, capaces de ver a través de las ilusiones y las mentiras, y vestiduras hechas de musgo y hojas secas, era una guardiana silenciosa de secretos olvidados hace mucho tiempo. Una biblioteca viviente de leyendas y saberes arcaicos que pocos se atrevían a desentrañar. Ella lo observó con una mirada penetrante que parecía leer la historia en cada cicatriz de su alma, en cada línea de preocupación y dolor en su rostro marcado por la vida. Draken, con la voz ronca por el dolor y el uso, le contó su historia de pérdida inestimable, la devastación que había arrasado su mundo y la implacable persecución de los espectros de la aflicción que lo acosaban incansablemente. La bruja escuchó, su semblante inmutable como la piedra, mientras el aullido distante de un lobo en las montañas, cargado de melancolía, rompía el pesado silencio del pantano. Un sonido que se mezclaba perfectamente con la atmósfera opresiva. El aire a su alrededor parecía vibrar con una magia primordial, una fuerza que era a la vez aterradora y acogedora. Una invitación a un destino incierto. Morwen, con un movimiento lento y deliberado de su mano arrugada y llena de anillos de hueso, abrió un antiguo tomo encuadernado en piel de criatura desconocida que exhalaba el olor a tierra húmeda, a hongos y a magia ancestral. Un libro que parecía tan viejo como el tiempo mismo, guardando secretos de eras olvidadas. Ela le reveló a Draken la existencia de un amuleto maldito, un artefacto forjado en una era de profunda oscuridad y desesperación, con el poder de sellar a los espectros, pero que exigía un sacrificio terrible e irrefutable de quien se atreviera a empuñarlo. El amuleto estaba escondido en las profundidades de una catacumba olvidada, un laberinto sinuoso de piedra fría y sombras impenetrables, protegida por guardianes ancestrales que no conocían el tiempo y trampas astutas que esperaban pacientemente a los incautos con una paciencia de piedra. La verdad era una carga pesada, una revelación que heló la sangre de Draken hasta los huesos. Para sellar su propia desesperación y la de los demás, tendría que sacrificar su propia esperanza, el último y frágil vestigio de luz que aún quedaba en su alma, la última llama en medio de la oscuridad. No había garantía de su cordura al enfrentar tal poder, y mucho menos de su propia vida. El precio de la redención era la pérdida de sí mismo. El viaje de Draken a la catacumba fue un descenso a un abismo de desesperación y desolación que pocos mortales podrían soportar.
Cada pasillo oscuro y húmedo, cada cripta polvorienta, parecía susurrar con voces de tiempos inmemoriales, lamentos de almas perdidas y ecos de rituales olvidados, una sinfonía de agonía que ponía a prueba su resistencia. El aire era denso con la presencia de guardianes olvidados, estatuas de piedra colosales que se movían con una lentitud aterradora, sus ojos vacíos fijos en Draken, como si evaluaran su dignidad para seguir adelante, para invadir su santuario profano. Se enfrentó a trampas de cuchillas que surgían del suelo con un silbido metálico, rápidas y letales como una serpiente, y a almas perdidas que intentaban seducirlo con promesas de paz eterna, de descanso para su alma cansada, en un intento desesperado de llevarlo a la locura y la sumisión. El sonido metálico y agudo de espadas colisionando, ecos de batallas pasadas que reverberaban en las paredes de piedra, llenó la oscuridad, añadiendo una capa de terror a su solitaria búsqueda. En cada sombra, Draken sentía la vigilancia constante de ojos invisibles, la amenaza continua de peligros ocultos que podían surgir en cualquier momento, listos para consumirlo. En el gélido corazón de la catacumba, donde la oscuridad era más densa y el aire se sentía pesado con la presencia de un poder antiguo y malévolo, Draken encontró al Heraldo de las Sombras. Era un guardián espectral, una figura alta y esbelta, envuelta en una niebla negra y turbulenta que parecía absorber la luz misma, manifestándose desde el vacío mismo, un ser de pura antítesis a la vida. El heraldo no era solo un guardián, sino una manifestación de la esencia misma del amuleto, un ser de pura desesperación que ponía a prueba la valía de quien se atrevía a reclamarlo, evaluando su fuerza de voluntad y la profundidad de su desesperación, buscando su debilidad. El combate que siguió fue una danza sombría de evasión y astucia, un ballet mortal entre la materia y el éter, entre la vida y la no vida. Draken, con su experiencia en batallas y su agilidad forjada en la desolación, se movió como una sombra entre las columnas macizas y talladas, esquivando con maestría los ataques espectrales del heraldo, que se manifestaban como garras afiladas de oscuridad, listas para desgarrar su alma. Buscó desesperadamente una apertura, un punto débil en la armadura etérea de su oponente, hasta que encontró un punto vulnerable para herir a su adversario, con un chasquido seco de ramas rompiéndose, el sonido irónico y disonante de algo real en medio de aquella batalla fantasmal, marcando el golpe final que lo disipó. El heraldo se disolvió en humo negro, pero la presencia del amuleto en el centro de la cámara se hizo aún más palpable, como un corazón negro latiendo en la oscuridad, esperando a su nuevo amo. Con el heraldo derrotado y su esencia dispersa en el vacío, Draken extendió la mano vacilante hacia el amuleto maldito, que reposaba sobre un pedestal de piedra negra, emanando un aura de poder sombrío. En el momento exacto en que sus dedos tocaron el metal frío intrincadamente tallado con símbolos arcaicos, una ola de dolor agudo y excruciante lo recorrió, como si 1000 agujas incandescentes perforaran su alma, drenando su vitalidad. Vislumbres vívidos y perturbadores de desesperación futura inundaron su mente, imágenes de un mundo sin esperanza, de una existencia vacía y sombría que se extendía infinitamente.
El amuleto, voraz y despiadado, absorbió su esperanza, el último destello de luz que aún residía en su ser, la llama que lo mantenía humano. Pero a cambio le concedió el poder de controlar la oscuridad misma, de moldearla a su voluntad, de usarla como un arma. Sus ojos, antes llenos de melancolía, ahora brillaban con un resplandor oscuro y antinatural, y el aura a su alrededor parecía distorsionar la luz misma, creando pequeñas sombras danzantes e inquietantes. Sabía, con una certeza fría, que el pacto estaba sellado, un acuerdo irrevocable y doloroso, y el precio de su redención, de su capacidad para combatir a los espectros, era la pérdida de su esencia misma, el alma que lo hacía Draken, el hombre. Sintió un vacío creciente dentro de sí, un abismo donde antes había esperanza, un agujero negro que devoraba su humanidad. Con el amuleto, su nueva y terrible carga, en su posesión, Draken regresó al mundo exterior, pero ya no era el mismo hombre que había entrado en la catacumba, ni siquiera un pálido reflejo. Su presencia era gélida, un silencio pesado y opresivo lo seguía como una sombra persistente, como si la luz misma se inclinara ante él, incapaz de penetrar su nueva aura. Cazó a los espectros de la aflicción con una eficiencia brutal e implacable, cada encuentro una sinfonía de dolor y liberación para las almas atormentadas que encontraba. Podía sentir la desesperación desvanecerse de las tierras, retrocediendo ante su nueva y terrible fuerza. Pero al mismo tiempo se sentía cada vez más vacío. Con cada espectro disipado, una parte de su propia humanidad parecía desvanecerse como arena entre sus dedos. El amuleto era una carga pesada, un recordatorio constante y cruel de lo que había sacrificado, del vacío que había creado dentro de sí, una herida que nunca sanaría. Sus pasos eran pesados, y la melancolía se había convertido en su única compañera, una sombra que lo seguía más de cerca de lo que cualquier espectro jamás podría. Los días eran simplemente una sucesión de momentos vacíos, llenos solo por la caza y la disipación del dolor ajeno, una rutina desprovista de alegría o propósito verdadero. En su implacable viaje para purificar las tierras, erradicando los focos de desesperación que aún persistían como llagas abiertas, Draken encontró un pequeño pueblo, apenas tocado por la guerra, un oasis frágil y precario en medio de la desolación circundante. Pero al borde del colapso debido a la desesperación residual y la falta de fe. Niños enfermos, cosechas marchitas y un aura palpable de miedo flotando en el aire, como un presagio, atrajeron su atención con una fuerza extraña e inesperada. Se encontró a sí mismo, por primera vez desde la guerra, motivado a actuar, ya no por redención personal o la incesante búsqueda de venganza, sino por un vestigio de compasión, una chispa casi olvidada y latente en su corazón endurecido. Los aldeanos, inicialmente temerosos de su aura oscura y del peculiar y gélido brillo en sus ojos, gradualmente comenzaron a verlo como un protector, un ángel oscuro que ahuyentaba las sombras que los amenazaban, un guardián inesperado que traía un alivio temporal y una tenue esperanza. Con cada curación realizada, con cada espíritu maligno desterrado, un murmullo de gratitud comenzó a surgir, un sonido casi ajeno a sus oídos, acostumbrados al silencio y la desgracia. A pesar de la creciente admiración y la renovada esperanza que Draken, con su presencia oscura y enigmática, trajo al pueblo, sabía que no podía quedarse allí.
El amuleto lo estaba cambiando, el poder que empuñaba lo corroía por dentro, consumiendo su humanidad, y el riesgo de convertirse en lo que juró destruir, una criatura sin esperanza, era demasiado grande para ser ignorado. Sentía la oscuridad del artefacto pulsando en sus venas, una fuerza fría y alienígena, y temía el día en que ya no pudiera controlarla, cuando sería completamente tragado por ella. La vida de Draken se había convertido en una prisión, una cruel paradoja en la que para salvar a otros, para traer luz a un mundo en ruinas, necesitaba perderse, adentrarse cada vez más profundamente en su propia oscuridad, convirtiéndose en lo que combatía. Había derrotado la desesperación que acechaba la tierra, desterrando a los espectros para siempre. Pero en su propio corazón la batalla continuaba, una lucha silenciosa y eterna contra la ausencia misma de esperanza, un vacío que ninguna victoria podía llenar. Era el sanador herido, el salvador que no podía ser salvado, condenado a una existencia de sacrificio y soledad. Draken partió del pueblo bajo el manto de la noche, una figura solitaria y sombría caminando hacia lo desconocido, su destino tan incierto como la niebla matutina que cubría el suelo. Ya no era cazado por los espectros, pues los había sometido y los había devuelto al vacío de donde vinieron, sino por sí mismo, por la sombra de lo que se había convertido, por el vacío que el amuleto había creado en su alma, un vacío que resonaba con la inmensidad del universo. La voz del sabio mago entona, y la historia de Draken resuena como un sombrío y atemporal recordatorio, una leyenda que se contará por generaciones. La oscuridad puede ser desterrada, sus horrores pueden ser contenidos e incluso superados, pero sus ecos pueden permanecer para siempre en las almas de aquellos que la enfrentan, una cicatriz indeleble que marca el precio de la victoria. El sacrificio de Draken trajo paz y un alivio temporal a la tierra, pero ¿a qué costo para su propio ser? El amuleto silenció a los espectros, pero el silencio más profundo y ensordecedor ahora residía en el corazón de Draken, un vacío que ninguna victoria podía llenar, un vacío que se convirtió en su nueva y eterna compañía. Y así continuó su viaje, el guardián maldito de un mundo que había salvado, pero en el que nunca más podría sentirse completamente en casa, un vagabundo eterno entre la luz y la oscuridad.